Señor, gracias por la oportunidad de ministrar tu palabra, que es la lámpara que alumbra el lugar oscuro. Tú eres nuestra guía, tú eres el timón del barco, tienes el timón del barco. A ti nos acogemos. En ti, Señor, está, por la palabra nos enseña, nos reprende, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y que así sea, Padre, hoy. Ayúdanos, Señor, a preservar en el nombre de Cristo y enseñar tus sagradas escrituras tal como están, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quería enseñarles que nosotros tuvimos una cosecha de sandías allá en el campamento. En un pedacito de tierra han salido como 2000 sandías, increíble. Si hay pobreza en la tierra, no es porque Dios no provea, sino por otros factores de pecado. Pero lo que quiero transmitir como una ilustración es que esta sandía y las cientos de sandías que hay se dieron porque hubo una semilla que germinó. Y esa semilla no se puede alterar, esa semilla, así mismo es el Evangelio de Cristo. Es una semilla que germina, que produce, que fructifica, que multiplica, porque es el poder mismo de Dios. No se puede alterar el Evangelio, ni la palabra de Dios, porque Dios es el dueño de la obra. Él es la cabeza de la iglesia. Y yo no puedo superar al Maestro Cristo, que es nuestra maestría, ni al Maestro Pablo, ni Pedro, ni Juan, porque esos son los apóstoles del Señor que nos enseñan a nosotros. Y nuestro deber como iglesia es enseñar lo que Cristo enseñó, que es la gran comisión. Y haced discípulos enseñándoles, que dice hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todo lo que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si enseñamos lo que Cristo enseñó, se va a multiplicar. ¿Cuál fue la orden que le dio Cristo, el Señor a Adán? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y esa tierra se llena por el poder del Evangelio, que es inalterable. No se puede distorsionar. Cualquier distorsión o desviación del Evangelio sea anatema. Sea anatema. El Señor dio la parábola al sembrador, que la semilla nunca cambia. Cambiarán los corazones, que son los terrenos, pero la semilla es la misma. Entonces, siendo así las cosas, vamos a entrar hoy en materia de qué nos enseñó Dios a través de la perversión que hubo, o del intento de perversión del Evangelio de Cristo. Allá busquen su Biblia, te vamos a ver sobre Hechos 15. ¿Qué enseñó? Siempre lo bueno, aún lo malo que usa el diablo, se convierte en algo bueno, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluyendo las desviaciones, el intento del diablo de pervertir el Evangelio de Cristo. Pero estemos en materia, en contexto. Recuerden, miren, acuérdense que nosotros vimos la semana anterior que en la misma iglesia de Antioquía, fundada nada menos por el apóstol San Pablo y Bernabé, la iglesia de Antioquía que formó líderes y maestros, y que de la iglesia de Antioquía salieron los misioneros, Pablo y Bernabé, como iglesia madre, fueron enviados a la obra misionera, y salieron los 3 viajes misioneros del apóstol San Pablo. En esa misma iglesia se infiltró una mala doctrina. El Satanás quiso perturbarlos. Y vamos a repasar. Entonces dice, algunos, gracias a Dios que son algunos y no muchos, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaron? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Condicionar el Evangelio, cuando el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que todo aquel que cree en Cristo Jesús, que murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, tiene salvación.
ellos dicen, no, pero si no te circuncidas tú no eres salvo. Cualquier aditamento que se le añada al evangelio es perversión. Ya se distorsionó todo. Entonces dice aquí que como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, es decir, que fue algo serio, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Nosotros habíamos visto esto. Vamos a resolver este dilema y vamos a Jerusalén a debatir el asunto. Pero ya en Jerusalén estaba también infiltrado esta mala doctrina. Dice en Hechos 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Decía que para ser cristiano hay que volverse judío. Con Cristo se cumple toda la ley. Con Cristo vino a ser el consumado, es como cantaban los niños, la piedra del ángulo. Donde ya una vez con Cristo, ya la circuncisión no vale. Nosotros hemos sido circuncidados espiritualmente como hijos de Dios cuando creímos en nuestro Redentor. Entonces, pero ahí estaba la infiltración judía tratando de llevarnos a la esclavitud de la ley, pero no prevalecieron. Entonces vamos a ver solamente dos enseñanzas, pero no significa que van a ser rápidas. Dos enseñanzas que nos enseñan esta infiltración, pero que salió fortalecida la iglesia. Primero, vamos a ver, vale la pena añadir una cosa. Miren, hermano, cada vez que hay un problema que se presenta, que Satanás en su enemistad con Dios quiere pervertir la iglesia, o ataca al mensajero o ataca al mensaje, siempre, cada vez que había esos problemas, salía una carta del apóstol Pablo inspirada por el Espíritu Santo. Y gracias a Dios por esos líos. Usted sabe que, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, yo he querido ir a donde ustedes, pero Satanás me ha estorbado. Gloria a Dios que lo estorbó, porque tenemos 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. No sé si me estoy explicando. Y vamos, gloria a Dios que a Pablo quedó preso, porque ese hombre tan inquieto por el Señor no hubiera dejado 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, todas las cartas estas donde salieron de la cárcel, pero así que todo es una bendición. Entonces, en esa carta a los Gálatas, que es en el primer viaje misionero, se da la siembra del evangelio, no solamente a los creyentes, sino que los creyentes se convirtieron en discípulos. Entonces viene la carta circular, que es nuestra carta también, explicándonos el poder que tiene el evangelio por sí solo, sin necesidad de esclavizarnos a un yugo de ritualismo. Vamos a ver, estoy maravillado, dice Gálatas 1, 6, 8. Estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ustedes recibieron la salvación por gracia. ¿Por qué ahora esta distorsión? Para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Y cada vez que apartamos el contenido santo del evangelio, quedamos en otra cosa. En otra cosa. Hermano, por ejemplo, yo le decía, le comentaba, hombre, la leche hace daño por la grasa, quítale la grasa. Ahora la vendemos, leche descremada o desgrasada. Y ahora también el azúcar de la leche hace daño, vamos, deslactosada. Entonces yo me pregunto si eso es leche. Porque sin la grasa y sin la lactosa, para mí ahí, oye, le salió más barato porque ni la vaca la van a necesitar. Entonces, tú cuando haces algo y distorsionas, hermano, estamos comiendo comida, que en la parte de atrás los ingredientes, no podemos ni pronunciar lo que tiene esa comida que nos estamos comiendo. Porque no están hechos en una planta, sino una planta eléctrica. Nosotros tuvimos una cosecha directa de la mazorca al sartén, pues sin distorsión química. Pero ahora no sabemos qué estamos comiendo, porque se va agregando tal cantidad de aditamentos que se distorsiona. Y déjame decirte algo, en la crisis mundial que puede venir y que va a venir, es que va a haber crisis alimenticia.
Porque si todo el mundo se va para las metrópolis, incluyéndome yo. Entonces, ¿quién va a atender los campos? Entonces, el cornflakes no es lo mismo un cornflakes que la mazorca de ayer. Que no hay forma de poder decir que es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, dice, no que haya otro, el evangelio es uno solo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claro que sí, lo quieren pervertir, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, imagínense que si viniera un ángel y dijera, señores, revocamos el decreto de que la salvación es por medio de Cristo, esperen nuevas instrucciones, sea maldito el que dice el apóstol. Si aún nosotros no podemos revocar lo que ya Dios dispuso en la sangre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. Dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que, anatema. Hermano, yo mismo como monaguillo, ¿sabes que los monaguillos, cuando estaba en los monaguillos en la iglesia católica, y venía el momento cumbre, donde la hostia la levantaba el sacerdote y yo acá abajo tocando la campanilla, y él decía, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es verdad eso o no? Es verdad. Cristo es el que quita el pecado del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿esa verdad está asimilada en el corazón? No, señor. Yo estaba sintonizado. Bajen la cabeza, hombre. Este es un momento reverente. Y miraba así con un juez, como un auditor. Ahí, y entre los monaguillos nosotros peleábamos quién tocaba la campanilla. Pero no teníamos el contenido de Cristo en nosotros. No sé si eso está claro. Había procesiones, rezo, la Inmaculada tal, la Santa tal cosa, que si es para lotería tanto, que cuántas velas para el santo, etcétera. Y todo eso no tiene que ver con Cristo. Y ha salido, ¿qué? Otro evangelio. Porque Satanás siempre quiere distorsionar, pervertir el contenido santo de la Escritura. ¿Es o no? Entonces, pasa que, por ejemplo, una vez estábamos en una boda china, 9 platos. Chinos los orientales son para comer. 1 plato, 2 platos. Ya yo sé cómo es la técnica, come poquitito, si no, no llega ni a 5. Entonces, pero estaba yo al frente, había un hermano adventista. Y el hombre pasaba, 1 plato, nada, tiene camarón. El otro tiene una concha, el otro tiene puerco, el otro... Diferentes platos, puerco. Me estaba preguntando si tiene puerco en la comida china. Oye, por favor, los diferentes platos puede haber... Y el hombre no comía nada porque se sentía inmundo. Y digo, ¿qué cosa? Pero ¿por qué este apego y esta situación donde ahora mismo tú has condenado el alimento? ¿Qué dice la Escritura? Pero eso lo vamos a ver más adelante. No podemos condenarnos a la ley judía y en lo que va el apóstol ahora va a decir que lo que se va a establecer como única regla, porque va a ser en la iglesia de Jerusalén a la iglesia gentil, es absténganse de la comida a los ídolos, absténganse de fornicación, eso tienes que explicármelo, yo sé que es así, absténganse de comida de ahogado y de sangre. 4 dice, por favor, estas reglas manténganlas. Toda la ley de Moisés no las se someta, pero estas 4 sí. Pero vamos también a ver si eso también es así. Y volvamos al punto. ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces, la primera enseñanza que hay detrás de esta perturbación que hubo de distorsionar la doctrina de Cristo es que trajo al final unidad en la iglesia del Señor. Veamos. Hechos 15, versículos 12, 14 y después 19 y 21. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas
había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y le decían Pablo y Bernabé a estos judíos circuncidados, y la gente se convertía. Creían en el Señor. Todos estos paganos olvidados de Dios, o ellos se olvidaron de Dios, aceptaban a Cristo por el poder del Evangelio y se quedaron así, oyendo el testimonio. Y dice, y cuando ellos callaron, o sea, cuando ya Pablo y Bernabé callaron, Jacobo, ¿usted sabe cuál es Jacobo? Que es Santiago, respondió diciendo, miren, varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿En qué casa fue eso? Cornelio, muy bien la tiribia. Para tomar de ellos pueblo para su nombre, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que inquiete, se perturbe. Para tomar de ellos, que se convierten a Dios, sino que se les escriba, sino que se les escriba que se aparten de ¿qué? De las contaminaciones de los ídolos. Y ustedes saben bien que eso es así. La santería, hay culto a los ídolos. Le ponen comida, yo no sé si se las come. Pero, ¿sí o no, hermano? Es así, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? Dice, eviten eso. Contaminaciones a los ídolos. Dice, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿No? ¿Ahogado qué sería? Cuando se mata la gallina, dándole vuelta a eso, o sea, un ahogamiento. Si le corta la cabeza, ya no es ahogamiento. Entonces, usted va a comer en la mesa y usted va a preguntar, perdone, hermano, gracias por la invitación, pero ¿usted cómo mató a la gallina? Eso tenemos que hacerlo nosotros. Un judío sí lo hace. Es más, el judío no come contigo. Él tiene que asegurar primero si eso está kosher. Y el kosher es eso precisamente, igual que la halal para los musulmanes. Que no haya sangre dentro del organismo del animal. Y eso es precisamente el kosher, que no quede sangre acumulada, que no sea por ahogamiento, sino por degollamiento. El rabino o el imán hacen sus rezos, no sé cómo lo hacen, pero yo sí, un hermano aquí de la iglesia le vendía ganado a unos musulmanes, entonces yo digo, pastor, yo lo vi cómo están, ellos hacen su cuestión, su halal, que comienzan a degollar el animal y comienzan a rezar en el Corán y saca toda la sangre. Eso es bueno, sí es bueno por salud, porque definitivamente que el animal cuando es ahogado, él tiene su tiempo ¿cómo se llama? Que se dispara la adrenalina, las hormonas por el pánico de morir, etc. Y mejor sacar esa sangre que comérsela. Pero por salud, no por espiritualidad. Entonces dice, porque Moisés, escuchen, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y usted va a cualquier sinagoga judía, la de Panamá que tenemos, o en cualquier parte, ¿qué se hace allí? Se lee la ley de Moisés. Se predica de la ley de Moisés. ¿Se predica de Cristo? Cero. Sabemos que que Cristo no es su Mesías. Así que no va a haber nada de Pablo, ni de Cristo. Es la ley de Moisés. Pero para nosotros que somos nueva criatura en Cristo Jesús, por la sangre que hemos nacido de nuevo, oímos el mensaje del Evangelio por medio de Cristo, del apóstol San Pablo, de todos aquellos que Dios ha usado para transmitir la palabra del Señor. Entonces, Cristo es el poder del Evangelio en sí mismo y no el ritual, no el legalismo el que produce el cambio. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Así que nuestra fe descansa en el poder del Espíritu. Recibimos a Cristo por medio de la fe y vivimos espiritualmente dependiendo del poder del Espíritu. Y es Cristo, el Espíritu de Dios, el que produce ese cambio, ¿sí o no?
Había una muchacha que ahí en la cárcel que salió tiempo atrás, ella quería ser policía, pero tuvo presa. Entonces ella me confiesa, mire, pastor, este tiempo que yo conocí a Cristo en esta cárcel, para mí fue una escuela, un entrenamiento. Tuve que aprender a limpiar letrina, a fregar platos, a servir. Aquí conocí al Señor y yo quiero ser policía. Pero quiero decirle algo, mi relación es con Cristo, es una relación, no una religión. Una religión es ritos que nos sometemos para alcanzar la bendición de Dios. No, ya nosotros somos por gracia hijos de Dios y tenemos acceso directo al trono de Dios por la sangre de Cristo. Entonces, de llegar a la ley o volvernos legalistas para aplicar prácticas, para tener el favor de Dios, no es bíblico. Pues ya nosotros hemos ganado, hemos pasado o hemos sido adoptados como hijos de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces dice Gálatas 5, 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Con Cristo me liberó de la condenación eterna, de la esclavitud del pecado. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión no tiene que ver nada con la gracia de Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué te pasa? Esta salvación vino porque Cristo vivió y cumplió la ley por nosotros. Y nosotros tenemos acceso a Dios por la sangre de Cristo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es a través del Hijo. Y dice, de cierto, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Y qué pasa, hermano, con muchos creyentes? Que comienzan por la gracia y terminan por la ley y por las obras. En vez de subirse al carro de Cristo, que Él ya le hizo el trabajo por nosotros, quieren empujar la fe. Están atrás del bus empujándolo. Creyendo, bueno, ¿quieres el favor de Dios? Métete 7 días de ayuno. Tal cosa, o diezma, o tal cosa, para comprar la gracia. No, Señor. La gracia de mi Cristo es una relación que viene natural con Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos, y el que permanece en Él tiene fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ser circuncidado o no ser circuncidado, eso no significa nada. Sino la fe que obra por el amor. El poder de Dios es el que cambia. Dígame que si no, ¿cuánta gente en la cárcel que eran criminales y ahora con Cristo son nueva criatura y son otra cosa? ¿Sí o no, Beto? ¿Cómo con los que están predicando? Nosotros que llegamos a cualquier... ¿Quién cambia el corazón? Cristo. Eso no lo hace ni el gobierno, no lo hace la escuela, lo hace el Señor. Lo hace el Señor. En Gálatas, ahí mismo, Gálatas 5, 7 al 10. Vosotros corríais bien. Nosotros le enseñamos la sana doctrina a ustedes. Estaban corriendo bien, asimilando lo que estábamos enseñándoles. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fue el que los perturbó? Esta persuasión no procede de aquel que os ama, que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros que en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Cualquier persona que quiera infiltrarse y desviarnos de la doctrina santa de Dios va a tener su sentencia. ¿Lo dice ahí o no? Lo dice claramente. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es verdad. Porque se va, y ha habido tal grado de distorsión, ¿sí o no? Cuando ya tú llevas el asunto a un momento de ritualismo, legalismo, y no una relación con Cristo, ya es otro evangelio.
Es otro evangelio. Cada uno de nosotros. Yo no sé si tú eres consciente, pero nosotros cuando conocimos a Cristo, ¿nacimos o no de nuevo? ¿Las cosas viejas pasaron, sí o no? Pasaron. Solamente hace eso, ¿quién lo hace? Cristo. No le agreguemos un aditamento más, un ingrediente más al asunto, porque lo dañamos. Se sale otro evangelio. La primera enseñanza que con la infiltración es que logró después tener unidad. Pero también se produjo una carta de autoridad que trajo esa unidad. Vamos a ver la carta esta y verla con detalle. Hechos 15, 22, 26, 22 en adelante. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quién enviaron? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. ¿Se acuerdan quién es Silas? Aquí apareció Silas. Varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, aquí viene la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y cuando uno dice salud, ¿qué es? Salud espiritual, salud física. Y después de esa palabra se deriva, ¿qué? Saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Salieron, pero no eran enviados de nosotros. Y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, no solamente fue la carta, sino que también se llevaron a estos dos emisarios para que explicaran aún más el acuerdo. Porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, o sea, kosher, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Estas fueron las únicas limitaciones que de Jerusalén pasó para la iglesia de Antioquía gentil. Pero vale la pena añadir algo. Hermanos, yo pregunto, vamos a un restaurante hindú. Los hindúes tienen 1 millón de dioses. Y cuando llegamos, tienen prendido, ¿cómo se llama eso? Incienso, donde un restaurante chino. Ahí tienen unos reyes, no sé qué cosa, y el perrito, el gatito. Y viene un hermano y dice, tú sabes una cosa, Ricardo, esto te ha entregado a los ídolos. Esto es un sacrificio a ídolos. Hermano, bíblicamente, es así. ¿Quién santifica los alimentos? El Señor nos santifica. Vamos a leerlo primeramente. 1 Timoteo 4, 1, 5, ¿qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Dar la espalda a la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya no hay ni arrepentimiento allí, prohibirán casarse, que ya lo sabemos bien, el celibato, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno.
y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo se santifican los alimentos? Con la oración. Entonces, ¿qué quedo yo? No preguntes. Oro, Señor. En nombre de Cristo, bendice estos alimentos, Padre Santo. Entonces, porque, hermano, todo está hecho por Dios. Nosotros comemos, a mí me gusta la comida china, ¿verdad? Me encanta la comida china. Pero yo no sé si en China, allá en China, se come de todo. El hermano Tommy Koo dice que allá en China, todo lo que vuela se come menos avión. Y todo lo que está en el mar, menos submarino. O sea que te dice que todo se come. Después que se le eche salsa china, todo se arregla. Ahí está. Y todo, un poco de adobo, ya sale sabroso todo. Pero en tal caso, oro al Señor, Señor, guarda todo para bien. Porque no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Porque sabemos bien que el kosher, si tú a un musulmán se te ocurre comer con él y traíste de repente dentro una cajetita o un cartuchito o una bolsita de chicharrón y lo pusiste al lado del ahí a 5 metros del plato, ya lo contaminaste todo. Se deben de acercar eso, ¿sí o no? Ya. Entonces, pero no es así. Nosotros comemos y hay que bendecir, y es más, de decirte algo, la hermana Edel Rasmussen, que fue misionera de nosotros aquí, y que aquí pasó su vida aquí en Panamá, allá en el Darién, digo, Edel, ¿cuál fue tu mayor obstáculo como misionera? ¿Sabe cuál fue? Comer mono. Porque es como si tú te comieras un bebé. Dice, es lo más horrible que hay, pero la peor ofensa que le puede hacer una persona que te está invitando a comer, ¿cuál es? Rechazarlo. Entonces, cierra los ojos y come. Porque, en verdad, hermano, bendito sea el Señor, que tenemos que saber que queremos alcanzar a Cristo, el mundo para Cristo. Los alimentos es un asunto delicado, pero no podemos pensar que hay que llevar a un rabino o a un imán para santificar los alimentos. La santificación viene de nuestra oración, ¿sí o no? Y dejémonos de resquemores. Ahora, si nos podemos hablar de mala comida, ya si ese alimento que te estás comiendo no se procesó o no vino de una planta, y si no de una planta eléctrica, lleva ya distorsión y daño. Porque hay muchas cosas que ahora se arreglan para aumentar la producción y se distorsionan. Pero bueno, entonces, en cuanto a los ahogados, ellos también dicen que, bueno, ya lo dije, el ahogado, ¿cuál es? La comida, que también se queda la sangre adentro. Y estoy de acuerdo que puede afectar nuestro físico, que mejor el degüello. Porque el degüello no solo es porque es el código de Moisés, sino porque es sano. Pero si me toca, no pregunte porque vas a estar como aquella empleada doméstica, que era muy buena empleada, y la ama, la dueña de la casa, quiso hacerle su cumpleaños, y no cocines, yo te voy a cocinar, te voy a traer un banquete para ti. Cuando va a comer, ¿cómo mató a la gallina? Bueno, como hacemos para acá por el interior, digo, yo no como animal ahogado. Eso, ¿sabe una cosa? Me has ofendido, no te quiero más en esta casa. Porque tú no puedes, ¿qué dice Pablo? No preguntes. Come, bendice los alimentos y se acabó. Pues ahora nos vamos a volver kosher nosotros, pues. ¿Ah? Kosher, si no es kosher no comimos. No puede ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en cuanto a la fornicación, Pablo dice, apártense de la fornicación. Pero bíblicamente, ¿cuál es el problema grande del pecado de fornicación? En que es un pecado que nos marca, que queda metido allí en el corazón. Una muchachita violada,
no cualquier cosa que trae un aborto, todo eso es producto de un pecado de fornicación. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 6, 18? ¿Cuál es el mejor antídoto para evitar caer en la fornicación? Huid de la fornicación. Porque ninguno, si usted se pone ahí a aguantar, no va a aguantar. Tiene que huir como José, huir. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está ¿qué? Fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y usted sabe, el SIDA es producto de ¿qué? De todo este desorden sexual. Entonces, estas fueron las cautelas que hubo con relación a la iglesia gentil. Pero todas esas cautelas, yo estoy de acuerdo, otra vez, que desde el punto de vista de salud, la morcilla puede ser rica, pero es dañina, es sangre acumulada. Sabrosa será, sí, pero no solamente es pecaminoso, para mí no es por pecado, sino porque no conviene. Y eso me lleva a cuál es el principio rector para un cristiano. Vamos a ver, el principio rector es, todo me es lícito, pero no todo conviene. No es porque, ay, a ustedes les prohíbe, a mí nada me prohíbe, sino porque no conviene. ¿Conviene emborracharme? ¿Conviene tomar café? A mí me gusta el café, pero si ya tomo 5 tazas y tengo problemas para dormir, entonces digo acá, no me conviene. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Es un asunto de conveniencia o Dios nos da a través de su Espíritu que tomemos decisiones sobre esa base. No sé si me estoy explicando. Porque tú puedes ser un tropezadero para el hermano. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice? Comed. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Digo, ven acá, esto se le dio a algún Buda, esto que va a comer ese gordo que está allá, y eso tiene que ver con esto. No, yo no puedo comer nada. No pregunten, simplemente come y se acabó. ¿Y qué dice más? Todo lo que está en la carnicería, ¿qué dice? Comed. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que está hecho en la tierra es del Señor. Y dice, si alguno incrédulo os invita, miren, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, ¿qué? Comed. No vamos a volvernos ahora un ritualista de Moisés. Come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero aquí viene este asunto. Si viene un hermano legalista a comer contigo, o sea, tú vas invitado y tal, el hermano allí dice, más si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, tú te has dado cuenta, Ricardo, esto me huele a mí sacrificado, yo no voy a comer esto. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que por él tengo que abstenerme para no hacerle de tropiezo. Vamos a leerlo. Dice, esto fue sacrificado a los hijos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es posible que algo yo lo veo lícito, permisible, pero para ti es pecado. Y por ti yo me privo. ¿Por qué? Para no ser tropezadero tuyo. ¿Sí o no? Y hay muchas cosas que yo mismo como pastor no las veo pecaminosas, pero para algunos hermanos más débiles sí lo ven. Y por él yo me abstengo. Entonces, ¿qué impera sobre esto? El amor, para no ser de tropezadero. Sigamos leyendo. ¿Cuál es el principio entonces? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué hay que hacerlo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Eso está claro? Todo es para tu gloria, Señor. Hermano, ahí está el kit de asunto. Tú tienes algún área gris para decidir algo. Pregúntate a ti mismo.
Si todavía no sé si lo hago o no lo hago, ¿debo hacerlo o no hacerlo? Pregúntate, Señor, si yo hago esto, ¿tú podías bendecir eso que voy a hacer? Tú darías gloria a Dios por lo que hice y te aseguro que el Espíritu Santo te lo va a contestar enseguida. Te va a decir sí o no. Como una vez que me dijeron a mí, pastor, resulta que hay un negocio que queríamos invertir en Panamá y fue un sitio de ocasión que nos están vendiendo a un precio regalado. Y esto, ¿usted cree que eso viene de Dios? Digo, mira lo que te voy a decir. Pregúntale al Señor, vamos si quieres ahora mismo, Señor, si mi marido y yo compramos este sitio de ocasión donde la fornicación se paga, donde tú le darías bendición a eso que vamos a comprar. Y te aseguro que el Espíritu Santo le va a decir, ni se te ocurra. ¿Sí o no? Pero hay algunos que se autoengañan a sí mismos. Yo voy a comprar este carro, es mío por la gloria de Dios. Gano $700, pero quiero este BMW. Ahí está, Señor, ahí está el nombre de Cristo. Esto es mío por la sangre de Cristo. Eso. Digo, todo lo que digo sí es bendición de Dios. Y hay hermanos aquí había un hermano que ya partió con Cristo, ¿sí o no, Gioconda? Mi hermano Jorge, cuando estuvo allá en una agencia de viaje, de venta de carro, era el contralor. Y le dijeron, Señor, nosotros sabemos que usted va a una iglesia evangélica, pero usted sabe que tenga cuidado con los evangélicos que compran por fe y después le quitamos los carros. Digo, ven acá, esto es así, de que Dios tiene que estar complaciendo de todas las decisiones locas que... Eso se llama tentar a Dios. Cuando el diablo le dijo a Cristo, tírate que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y hay muchos que se avientan tirándose. Ahora, lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que sea que comamos, todo sea para la gloria de Dios. Voy a cualquier lugar donde esté, simplemente orar. Y mi papá me decía a mí algo que es verdad, Ricardo, nunca estés comiendo, ay, esto me hace daño, Déjate de eso, el cuerpo se limpia solito y así lo dice Cristo también. Entonces uno no puede estar con ese, ¿cómo se llama? Con esa sensación de que ora y come, si te invitan a comer. Ya, bueno, si tú quieres hacer tu propio régimen, está bien, pero no entremos en ese legalismo, porque de Dios es la tierra y toda su plenitud. Toda su plenitud. Entonces, ya terminando, la bendición de esta infiltración herética, anatema, trajo buena, porque todo lo que, dígame si las mejores enseñanzas en tu vida, en la vida suya, fue en los tiempos de prueba, ¿sí o no? Mis mejores maestros fueron los tiempos de prueba, porque esos son maestrías, doctorados, que ganamos en medio de la prueba, porque vemos a Dios. Bueno, ¿qué trajo esta infiltración? Trajo unidad de la iglesia. También, ¿qué otra bendición? Recibimos la carta de Jerusalén y recibimos la carta a los Gálatas, que esa carta a los Gálatas fue para contrarrestar esta influencia que no era en aquella época, es hoy también. Porque dice que en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber qué? ¿Sana doctrina o qué? Apostatarán de la fe también y van a seguir, ¿cómo es? No querrán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso viene ya. Pero entonces, ¿qué también trajo? La carta a los Gálatas. La oposición se convirtió en bendición. Hermanos, los alimentos se santifican con la acción de gracia. Ora. Y también en la crisis se reforzó el equipo. ¿Quién se quedó? Silas. Silas vino como expositor
para reforzar el acuerdo y se quedó. ¿Y qué hizo? ¿Usó Dios a Silas? Maravillosamente. Entonces todo trae una bendición. Entonces otra cosa también que es importante resaltar, que mi relación es con Cristo. Nuestra relación es con Cristo, no en el legalismo. El legalismo simplemente es un disfraz, una apariencia de piedad. Lleva una especie de apariencia de devoto, pero no es así. La vida de fe es una relación espiritual con el Señor, que Dios me habla a través de su palabra y yo hablo con Él a través de la oración. Así que bendito sea, que Dios nos mantenga en el camino correcto del Señor y total es hasta más fácil. Más fácil para mí predicar lo que Cristo dice que inventar cosas mías. Así que vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, convence en el corazón de mis hermanos que tú hablas a través de tu palabra, el Espíritu Santo nos manifiesta tu voluntad a través de tu palabra y nosotros sencillamente queremos vivir tu santa voluntad a través de tu Espíritu. Señor, haz el cambio del corazón, haz que se produzca resultado. El fruto viene de ti, viene del poder de tu palabra y de tu evangelio. Que no perturbemos esto ni lo cambiemos, sino que mantengamos la salud de lo que tú has expuesto, enseñando lo que tú ordenas, para que todo salga bien, de acuerdo como el Salmo 1. Señor, te lo ruego, que esta iglesia se mantenga firme y que haya muchos convertidos en Cristo Jesús, porque tú vienes pronto y que nos uses llevando ese poder del Evangelio. En el nombre de Jesús bendito, amén.